queremos determinar el límite si existe. Tenemos el límite de la función racional cuando x se acerca a menos 9. Observe de inmediato cómo, si intentamos realizar una sustitución directa, tenemos un 0 en el denominador, lo que indica que no podemos determinar el límite mediante la realización de la sustitución directa. A veces, cuando tenemos una función racional, podemos simplificar la expresión racional para poder determinar el límite realizando una sustitución directa. En este caso, eso no sucederá porque un cuadrado de x más 9 no es igual a x al cuadrado, menos x, menos 56. Sigamos adelante y aún así intenta factorizar y simplificar. Si el numerador factoriza, factorizará los dos factores binomiales. Los factores de x cuadrado o x y x, los factores de negativo 56, que se suman a menos 1, son menos 8 y un 7 positivo, lo que nos da un factor de x menos 8. Y un factor de x más 7. Por lo tanto, observe cómo el racional. La función no se simplifica y, por lo tanto, la función racional no tiene discontinuidad removible. Vamos a considerar el único conjunto de límites. Consideremos primero el límite a medida que x se acerca a negativo 9 desde la izquierda. Mirando solo el numerador, a medida que x se aproxima a negativo 9 desde la izquierda, el numerador se acercará al cuadrado de menos 9, menos 9, menos 56. Simplificando, tenemos 81 más 9, menos 56, que es igual a 34. Por lo tanto, el numerador va a aproximarse a 34. Y en realidad no importa si se acerca a 34 desde valores superiores de 34 o menos de 34, lo que es importante, es acercándose a un valor positivo. Y ahora, mirando el denominador, cuando x se aproxima a negativo 9 desde la izquierda, x más 9 se acercará a 0 desde la izquierda o desde valores negativos, pero como estamos elevando al cuadrado el resultado, el denominador se va a acercar a 0 desde la derecha o desde valores positivos. Por lo tanto, el denominador se acerca a 0, pero desde el lado positivo. Por lo tanto, si el numerador acercándonos a una constante positiva y nos dividimos por los más pequeños y positivos más pequeños valores que se acercan a 0, los valores de la función van a acercarse al infinito positivo. Y consideremos el límite a medida que x se aproxima a negativo 9 desde la derecha. Bueno, el numerador sigue siendo va a aproximarse al positivo 34. En el denominador x plus 9 se acercará a 0 desde el lado positivo o valores positivos esta vez, pero de nuevo, lo elevamos al cuadrado, por lo que el denominador sigue acercándose a 0 desde el lado positivo o a partir de valores superiores a 0. Y, por lo tanto, el límite de la derecha también se acerca al infinito positivo, porque ambos límites unilaterales se acercan al infinito positivo, podemos ver que el límite de división también se acerca al infinito positivo. Y ahora verifica estos resultados tanto en una tabla como en un gráfico. Cuando nos acercamos a x es igual menos 9 desde la izquierda o valores menores que menos 9, podemos ver que los valores de la función aumentan sin límites y acercándose al infinito. Del mismo modo, cuando nos acercamos x es igual a menos 9 de los valores correctos mayor que menos 9, de nuevo, el valor de la función se incrementa sin límites y acércate al infinito positivo. Esto verifica que el límite de división se aproxima al infinito positivo. Y ahora para el gráfico, dibujemos una línea vertical en x es igual y menos 9. A medida que nos acercamos desde la izquierda, podemos ver los valores aumentar sin límites. Del mismo modo, cuando nos acercamos desde la derecha, de nuevo, los valores de la función aumentan sin límites y se acercan al infinito positivo. Espero que te haya resultado útil.